Hola, buenas noches. Mi nombre es Norma Flores. En medicina legal hay unos temas de sumo interés relacionados con los delitos sexuales, las conductas sexuales desviadas y el aborto. En medicina legal es una cátedra de Derecho de la Universidad Fermín Toro. Delitos sexuales tipos legales son, por ejemplo, la violación. Está establecido en el artículo 374 del Código Penal. De acuerdo con la jurisprudencia, es considerada un elemento conditio. Es un acto carnal donde hay uso de la violencia. Las sanciones jurídicas están establecidas en el artículo 395 de la Ley Orgánica sobre los Derechos de la Mujer a una vida libre de violencia. También se encuentran tipificados en los artículos 237 y 258 al 260 de la LOMNA. Podríamos hablar que cuando la violación es con abuso de autoridad, el artículo 375 del Código Penal también establece una prisión de 6 a 30 meses. Dentro de otros delitos nos encontramos con los actos lascivos, sobre todo si son violentos, en el artículo 376 del Código Penal. Este delito es material y está establecido también en el artículo 44 de la Ley sobre la Mujer. Es un delito punible si hay violencia o amenaza. La esclavitud sexual también, otro delito en el artículo 385 del Código Penal y en el artículo 55 de la Ley sobre la Mujer. Tiene que ver con la privación ilegítima de la libertad. Hablando de las víctimas, en cuanto a delitos sexuales, nos encontramos que pueden ser mujeres, niños, niñas o adolescentes, personas discapacitadas, personas con problemas mentales o ancianos o ancianas. En cuanto a los aspectos anatómicos normales de los órganos sexuales, en la hembra, es decir, la femenina, está integrado por la vulva, los labios externos e internos, el clítoris, la capucha del clítoris, la abertura de la uretra y el monte de Venus. En el hombre es el tronco, el glande, la abertura de la uretra, el prepucio, el frenillo y el escroto. Otros delitos sexuales son el acoso sexual, por ejemplo, artículo 15 de la Ley sobre la Mujer. Es un acercamiento sexual no deseado. Es considerada tipo quid pro quo. En el artículo 40 y 48, específicamente de la Ley sobre la Mujer, se ubica también como un tipo de hostigamiento. La violación, seducción y corrupción es otro de los delitos. Son delitos enjuiciables estos, están establecidos en el artículo 23 del Código Penal. La acción penal la ejerce el Ministerio Público específicamente. Los delitos sexuales, en resumen, están establecidos en la Ley Orgánica del Derecho sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, artículos 14, 15, 39 a 55. Hablamos ahora del himen. El himen en la mujer es una membrana y está tipificada por normal, anular, semianular y labial. Cuando hay lesiones, signos médicos legales, nos encontramos, por decir algo, ante una violación, con los desgarros. Estos, cuando son recientes, tienen menos de 10 días, y cuando son más antiguos, más de 10 días, es cuando se produce la equimosis, la tumefacción o la laceración. En cuanto a conductas sexuales desviadas, encontramos que la parafilia es una de ellas. Es un grupo de trastornos caracterizados por fantasías sexuales internas y recurrentes. La paidofilia es la atracción por niños, es el placer sexual que sienten algunas personas con niños y al realizar actos sexuales. Cualquiera de estos, delitos o conductas pueden ocasionar daños o lesiones. En los niños, por ejemplo, lesiones físicas, como son dolores por la violencia, las lesiones orgánicas como enfermedades sexuales, de transmisión sexual, enfermedades venéreas, también embarazos no deseados, también hay daños o lesiones psicológicas como la emocional, el trastorno emocional, cognitivo y comportamental. Entre las conductas sexuales desviadas nos encontramos entonces también con las enfermedades de transmisión sexual. Encontramos que la clamidia, la gonorrea, el herpes genital, la sífilis, el virus de papiloma humano. Dentro del sistema jurídico de lesiones y la violación se establecen en el aspecto objetivo algunos resultados. Y se establece que el artículo 413 al 417 del Código Penal venezolano
establece categorías como que hay lesiones menos graves, levísimas, leves, graves o gravísimas. Desde el punto de vista de aspecto subjetivo, en cuanto a la intencionalidad, también se establecen algunas jerarquías. Esto se establece en el artículo 418 y 420 al 420 del Código Penal venezolano. Y se habla entonces que hay una intencionalidad, una preterintencionalidad o una acción culposa. En cuanto a las denuncias obligatorias en los servicios de salud con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, es obligatorio hacer la notificación a la salud pública, a la sanidad pública. En cuanto a la gonorrea y salmonela, por ejemplo, se pueden realizar por escrito. El sarampión, tosferina y tos convulsiva puede ser por teléfono. La varicela y gripe, informe con total de número de casos, y el cáncer se lleva a una estadística específica. El tema 19 se refiere al aborto. El aborto sabemos que es la interrupción de la gestación. Hay tipos de aborto. El procurado está establecido en el artículo 430. El provocado o consentido se establece en el 431 del Código Penal. Y el aborto sufrido es el artículo 432 del Código Penal. En cuanto a las evidencias clínicas, bueno, sencillamente existen maniobras abortivas criminales y se usan materiales como medios alternos. Entre las complicaciones médicas posibles a sucederse son las hemorragias inmediatas o tardías, las infecciones de útero y zonas cercanas, la embolia gaseosa, la muerte por inhibición. En cuanto a la verificación y certificación médica, implica la realización de un examen de salud completo. Finalmente, nos encontramos con la despenalización del aborto. Y en Venezuela se ha creado un Sistema Nacional de Planificación, Prevención y Reducción del Embarazo. Se ha también establecido el abordaje a los hombres que incurren en estos tipos de violencia y la creación de una Defensoría Nacional de Derechos a la Mujer y el fortalecimiento de esta ley. Algunos tipos penales de delitos sexuales, nos encontramos con 19 de estos casos. Aquí mencionaré algunos de ellos. Estos todos están establecidos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, el cual es un instrumento legal promulgado en marzo del 2007. Entre las violencias encontramos la violencia física, la laboral, violencia sexual, amenaza, violencia patrimonial y económica, actos lascivos, actos carnal con víctimas especialmente vulnerables. Nos encontramos con el tráfico de mujeres, niños y adolescentes, la esterilización forzada, la violencia psicológica, el acto carnal, la esclavitud sexual, violencia institucional, violencia obstétrica, trata de mujeres, niñas y adolescentes, ofensa pública por razones de género, impunidad, violencia por acoso u hostigamiento, prostitución forzada. La ley establece desde meses de prisión hasta 20 años de la misma. Muchísimas gracias por su atención.